Ramón sabe que mis mensajes tienen una característica, no tienen título. Él se los pone. Pero en esta ocasión iba a ser distinto, porque mi nieta me decía que le pusiera el título y de ahí surgiera el mensaje. Tata, cuando cierres los ojos, lo primero que tú pienses de tu papá, eso va a ser el título. Pues yo cerré los ojos y lo primero que pensé de mi papá, y lo comparto con ustedes, mi papá era un viejo verde. Bueno, el término viejo verde, desde el siglo XVIII para acá, tiene una connotación que yo sé que todos ustedes aquí la conocen. Esa connotación despectiva, peyorativa, de que una persona mayor actúa como joven, pero eso no es malo. Lo malo es que su conducta es inapropiada, es inadecuada. Son esas personas, esos mayores que se creen que son teenagers y flirtean a la jovencita, y llega un momento en que su conducta resulta para los otros incómoda. Eso es lo que nosotros la mayoría de las veces entendemos que es un viejo verde, ¿verdad que sí? Pero no, yo no me refería a eso. Pensaron mal, y pensaron mal también de mi papá. Pensaron mal. Yo les quiero traer el viejo verde que nos dice la palabra. Yo quisiera que en el Día de los Padres pudiéramos llegar a viejos siendo, según la palabra, viejos verdes. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Para eso vamos a usar el Salmo 1, el primer salmo del Salterio, los versículos del 1 al 3. Cuando lo tengan, dicen amén y se me paran. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pueden sentarse, hermanos amados. Este salmo empieza diciendo, bienaventurado el varón. Varón refiriéndose a hombre o mujer. Bienaventurado el varón. Dicen los que saben que en el hebreo original, el bienaventurado, que quiere decir dichoso o feliz, pero era de una manera superlativa. O sea, bienaventurado quiere decir muy, muy dichoso, muy, muy feliz. O sea, no era dichoso o no era muy dichoso, era muy, muy dichoso. Ese es el bienaventurado que la palabra nos habla. Él inmediatamente nos dice que el bienaventurado tiene expresa tres expresiones en forma negativa. Miren, dice, son tres. No anduvo en consejo de malos, no anduvo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Son tres negativos y son fáciles. Los vamos a explicar bien facilito y bien rapidito. No anduvo en consejo de malos. No buscó
consejos en personas equivocadas. ¿Cuántas veces nosotros, yo no sé ustedes, pero yo me he encontrado con consejos de personas equivocadas? Cuando yo enviudé, llegaron, porque yo no sabía que existían tantos y tantos consejeros. Llegaron tantos consejeros a mi vida, inclusive de la iglesia, que si yo hubiese seguido sus consejos y no hubiese oído la voz de Dios, yo no estuviera aquí. Y ahora entiendo que yo he sido muy dichosa cuando el Señor me protegió de no oír consejos equivocados. El segundo dice que no, ¿cuál es el segundo? Si se recuerdan, dijo que no caminó, que no anduvo, que no estuvo en camino de pecadores. Hermano, aquí nos tenemos que parar un poquito, porque la historia de nuestra iglesia, de nosotros los pentecostales, hubo un periodo, y lo debe saber el hermano, hubo un periodo que no se quería reunir, que no se quería juntar con los pecadores. La vecina mía decía muy a menudo, yo no voy al cine porque en esa silla se sientan los impíos. Pero la palabra lo que nos quiere decir, cuando dice que no caminamos con los pecadores, es que no los imitamos, es que no los seguimos. Pero sí tenemos que codearnos con ellos, porque la palabra nos dice que el Señor quiere que todo el mundo esté en arrepentimiento. Isaías 55:7 dice que el Señor tiene gran misericordia y es bien generoso en perdonar al pecador. Pero sí, tenemos que estar con ellos, pero no imitarlos y no seguirlos. Entonces la tercera es que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Mire, hermano, que no se ha sentado, que no ha estado de acuerdo con la burla cruel, con la burla y la mofa, donde ofendemos y humillamos al otro. No nos hemos sentado ahí. Pero el Señor dice que con todo eso, si nosotros, además de eso, nos deleitamos, tenemos gozo, tenemos dicha, disfrutamos la ley de Jehová, entonces viene una promesa. Dice que seremos plantados como el árbol en corrientes de agua. Y dice más, cuando lo leímos, en corrientes de agua. Y dice que su fruto dará fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su hoja siempre estará verde y que todo lo que hagamos prosperará. Vamos a coger eso con calma. Vamos a coger eso con mucha precaución. Dice que nosotros seremos plantados como el árbol en la corriente, cerca del río, en las corrientes de agua. Pero dice también que nos deleitemos, que gocemos, que disfrutemos eso, que tengamos conexión en todo momento con el Señor. Miren, hermano, cuando nosotros tenemos esa conexión, cuando nosotros logramos esa comunión con el Señor, a medida que profundizamos en la comunión con el Señor, va aumentando nuestra confianza en Él. Entonces tenemos confianza. Y Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado
junto a las aguas, lo mismo que dice el Salmo, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La confianza, de acuerdo al diccionario Salvat, es la seguridad o esperanza de que una persona o un grupo en una situación que tengamos actuará de manera correcta, no nos defraudará, que esa persona no nos va a fallar cuando la necesitemos. Eso es lo que es confianza. Pero en el Señor, la palabra confianza tiene otras características, que no solamente esa. Miren, hermano, además de esa definición de la confianza, de lo que ponemos, de las expectativas que ponemos, de que esa persona no nos falle, también significa tener la certeza absoluta de que nuestro Señor estará presente en nuestros corazones a pesar de las circunstancias que se nos presente. Eso es confianza. Pero vamos a ver entonces, si logramos tener esa confianza en el Señor, ¿qué quiere decir? Que vamos a ser plantados como un árbol. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren, hermano, es facilito. Vamos a ver rapidito el árbol. ¿De qué consta el árbol? De una forma sencilla, ¿verdad? Pues de una forma sencilla, raíz, tronco y lo que se llama la copa, que es donde están las hojas, las flores y los frutos. Ese es el árbol. Pero recuerden, el árbol que estamos hablando es un árbol que siempre está verde. La raíz, ¿qué hace la raíz? La raíz cumple la función de otorgar soporte y anclaje al suelo, además de la absorción de agua y la captación que coge los nutrientes. Tanta y tanta es la importancia de la raíz, que es lo primero en desarrollarse. Cuando ustedes, yo creo que casi todos, cuando siembran un pedacito de mata, lo primero que ven son las hilachitas cuando va surgiendo la raíz, ¿verdad? Pues esa raíz, a medida que crece, se va profundizando en la tierra. Y a medida que se va profundizando en la tierra, va cogiendo fuerza y se va arraigando, se va adentrando. Después que eso está ahí, surge el tallo y luego empiezan a brotar las primeras hojas. Así de sencillito. Pero ¿qué pasa? Dije que a medida que sigue creciendo la raíz y que se va arraigando, entonces se va ramificando y poniendo grande el árbol. Las raíces del árbol pueden en algunas ocasiones ser 4 veces más anchas que las ramas del árbol. ¡Wow! 4 veces. Miren la importancia. Porque las raíces funcionan como el anclaje para mantener el árbol derecho y estable. Quiero que tengan claro que las raíces alimentan el árbol, que le dan nutrientes y le dan agua para crecer y desarrollarse. Yo quiero que tengan claro eso, hermanos, porque no sé si se están dando cuenta que la raíz es la fuente de la vida, que la raíz es la fuente de la vida espiritual. ¿Quién es la raíz de la fuente de la vida espiritual? Nuestro Dios. Y a medida que vamos adentrándonos más en Él, vamos creciendo como cristianos, vamos creciendo como justos, vamos desarrollándonos. Estamos plantados
bajo la corriente, cerca de la corriente del río. Pero nos toca a nosotros profundizar cada día más y adentrarnos en ese terreno para que nuestro anclaje y soporte se pueda mantener. Las raíces, por lo tanto, del cristiano tienen que estar cimentadas en nuestro Cristo Jesús. Tienen que estar cimentadas en Él. Y no olvidemos, si se rompe la raíz, el árbol se seca y perece. ¿Me están entendiendo? Pero entonces, ¿cómo puede el cristiano fortalecer la raíz? El cristiano puede fortalecer la raíz por medio de la oración, por medio del estudio bíblico, por medio de la meditación, por medio del ayuno y por medio de permitirle al Espíritu Santo que haga su labor. Vamos al tallo, vamos al tronco. Fíjense en qué interesante. El tallo es la estructura que se prolonga de la raíz, pero se prolonga ¿cómo? De forma contraria. La raíz hacia abajo, el tallo hacia arriba. Ese tallo es el que permite. ¿Y qué es el tallo? El tallo es lo que conforma con la oración, el ayuno, el estudio de la palabra. Eso es lo que conforma el tallo, porque el tallo da soporte, da sostén a las hojas, a las flores y al fruto. Da sostén, lleva agua, distribuye el agua, distribuye los nutrientes. Y entonces esas hojas serán verdes y serán vigorosas y serán fuertes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Gracias. Como ya dijimos, pero ¿qué entonces son las hojas, hermanos, en nuestra vida espiritual? ¿Qué quieren decir las hojas? Pues las hojas es el producto, es la productividad, es lo que producimos nosotros los cristianos. Eso son las hojas. Pero dice que nosotros podemos producir y que siempre serán hojas verdes. Y que dice el Salmo que no se caen. Pero déjenme aclarar eso. Sí se caen, hermano. Sí se caen, hermano. Esas hojas sí se caen. Lo que sucede es que se caen de tal forma que siempre el árbol estará verde. No, se caen porque dan paso a las nuevas, dan paso a la renovación. Pero el árbol nunca estará desnudo. Llegan a nuestra vida momentos tan difíciles que se nos caen las hojas. Llegan a nuestra vida momentos tan difíciles que las hojas de nuestro árbol se caen, pero dan paso a otras, para que cuando miremos nuestro árbol siempre esté verde y dando frutos. Nuestras raíces cristianas no se ven. ¿Por qué? Porque mientras más comunión tenemos con Dios, esas raíces están más profundas, pero sí se ven el resultado espiritual en nuestro caminar, en nuestro bendecir a otro. Eso se ve, eso se nota. Se nota que nuestro árbol está verde y vigoroso. Hermano, dice Jeremías, vamos a leer Jeremías. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Hermano, llegan circunstancias a nuestras vidas donde el calor nos agobia, y no el calor de la temperatura. Cuando nosotros en nuestras vidas llegan circunstancias tan difíciles y tan difíciles que creemos que no podemos seguir adelante. Pero más que eso, la palabra nos dice también que ese árbol verde que está cimentado, que tiene buenas raíces, hermano, ese árbol puede ser cortado, puede ser triturado y puede ser procesado. ¿Y cuándo es? Yo no sé ustedes, pero a veces llegan a nuestra vida circunstancias y situaciones tan difíciles que no solamente se nos caen las hojas, sino que sentimos que hemos sido cortados, triturados y procesados. Y en esos momentos, hermanos, es cuando tenemos la promesa de Job, que nos dice que podemos ser cortados, que podemos ser triturados, que podemos ser preparados, pero que con todo y eso tenemos la esperanza que podemos reverdecer y retoñar. Esa es nuestra esperanza. Los árboles verdes, los árboles secos no tienen esa esperanza, pero nosotros tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza que no importa la situación que venga a nuestras vidas, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que en todas las circunstancias dice: no temas, no desesperes, porque yo estaré contigo. Hace mes y medio yo recibí una noticia que yo comenté con mi pastor. Pastor, esto es un dolor que yo no conocía. Este es un dolor desconocido para mí. Hace mes y medio recibí la noticia de que mi hijo, mi único hijo, tiene cáncer. Lo único que se me vino a la mente fue la hermana de la iglesia que tanto ha sufrido con esa condición. Y yo sentí, hermano, no que las hojas del árbol se cayeron. Yo sentí que mi árbol había sido cortado. Yo sentí que de primera intención que me faltaban las fuerzas. Pero me recordé que el Señor dice que aunque sea cortada y triturada en el proceso, yo reverdeceré. Que aunque sea cortada en el proceso, aunque sea triturada, yo soy un árbol verde y que tengo que confiar en que algún día veré a mi Redentor. Mira, hermano, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero sé que Dios tiene control absoluto sobre nuestras vidas. Y que lo que tenemos es que confiar. Al terminar el Salmo, el versículo 3 nos habla y nos dice que todo lo que hagamos prosperará. Esto para algunas personas suena raro, porque pensarán: ay, yo que traté de poner mi negocito y mi negocito no funcionó. Ay, que todo va a prosperar y a mí los chavitos del mes no me dan. Pero saben una cosa, lo que sucede es que la palabra prosperar para el Señor y para nosotros es distinta. Esa es la diferencia. Prosperar indica que cuando estemos pasando por pruebas, por esas pruebas de calor y sequía que nos habla Jeremías,
Los bendecidos estarán plantados tan firmemente que serán capaces de hacer frente a cualquier situación. No importa cuáles sean los elementos, si hay viento, si hay huracán, si hay enfermedad, si hay situación financiera, si hay pérdida. No, eso no importa, porque nosotros seremos capaces de levantarnos y seremos capaces en medio de la tribulación y del dolor, seremos capaces de dar vida y bendición a los otros. Ninguna de estas cosas, a lo mejor nosotros podemos ver que están disponibles externamente, pero sí obtendremos la fuerza interna que proviene de aquel que nos sustenta y nos da vida para salir airoso. Permaneceremos siempre verdes y en el caso más difícil seremos cortados, pero tenemos la esperanza de Job, que retoñaremos y daremos fruto. Que retoñaremos y daremos fruto. Hermano, yo le pido a Dios en esta mañana que todos ustedes, cuando lleguen a viejo, cuando lleguen a edad madura, puedan ser viejos verdes. Dice, mire, si lo encuentro, dice así, miren hermano, miren lo que dice. ¿Quién es quien lo dice? En el Salmo 92, dice, el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Esa es mi oración, que ustedes puedan llegar a ser viejos y viejas verdes. Yo no digo yo, porque ya yo llegué a la vejez, pero yo le pido al Señor en esa oración que hago, que ustedes puedan llegar a ser viejos verdes. Yo le pido al Señor que yo pueda retoñar y reverdecer, para cuando llegue a la presencia del Señor me diga, vieja verde, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.